Día a día circula por las calles de Santa Marta el futbolista Samario Gustavo del Risco. En 1973 inició jugando en el balompié colombiano en el Once Samario, época en la cual se destacó como lateral o marcador de punta. Fue en el Parque Simón Bolívar donde Santa Marta 24 horas dialogó con Gustavo, el indio del Risco. Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad que me das para dirigirme a toda la afición de este gran programa yo comencé en el 73, comencé jugando del Unión Magdalena. Primero había jugado 2 campeonatos nacionales de fútbol y un campeonato nacional de básquetbol. Ahí cogí fuerza pues, y me vinculé a la Unión Magdalena oficialmente en el año 73, donde hicimos una buena campaña y creo que jugué un buen comienzo de campeonato. Bueno, se desempeñaba usted como defensa, como lateral derecho o lateral izquierdo. Era la época donde decían Unión Magdalena, era donde se jugaba con cuerpo y alma y corazón por los colores nuestros. Bueno, sí, esa palabrita un poco agresiva de Magdalena, pues a mí me molestaba porque en verdad teníamos grandes jugadores de fútbol y en todos los equipos habían jugadores samarios de calidad, no es como ahora, que tenemos escuelas de fútbol, pero no tenemos jugadores de fútbol en los equipos. Antes en Millonarios estaba Segreda, en Junior estaba Pedro Vázquez, en Caldas estaba mi persona, y en todos los equipos habían jugadores samarios de calidad. ¿Cuántos años en el fútbol colombiano? 11 años jugando fútbol profesional. Bueno, usted se inicia en el Unión Magdalena, luego pasa a otro equipo, creo que Santa Fe o... Pereira. Pereira, hablemos de su paso por el Pereira. Bueno, mi paso por el Pereira no fue tan exitoso porque tuve una lesión, me lesioné la rodilla y duré algunos 3 meses lesionado. Pero tuve la satisfacción de quedar campeón del torneo de reserva, que fue único. ¿Por qué fue único? Porque ya no se jugaba torneo de reserva, sino torneo de segunda división, no eran reserva. Entonces el Pereira fue el primer campeón de reservas que hubo en este país. Usted también se vinculó al Once Caldas y al Tolima. Hablemos de ese paso por esos 2 equipos. Bueno, con Tolima tuve una transición. Cuando Camargo pues forjó ese equipo y Tolima lo hizo grande realmente el logro que se tuvo ese año, porque tuvimos un equipo de jerarquía, te digo, y se llegó a algo, porque Tolima se decía pues que utilizaba los criollos, los puros criollos, ¿se acuerda de eso? Entonces ya después vino Isasi, vino otros jugadores que fortalecieron a Tolima, y me parece que una de las mejores campañas que hice yo por fuera la hice con Tolima. Bueno, son 2 épocas totalmente diferentes a la que estamos viviendo. En esa época de pronto no se jugaba mucho por el dinero, aunque se les pagaba, pero la suma, las cantidades de dinero eran totalmente diferentes a las que vemos hoy. Hombre, sí, es una lástima, ¿no? Que mi carrera se hubiera anticipado un poco al hecho mismo del dinero, porque es que en verdad no había esa cultura de que tú eras jugador de fútbol y ambicionabas dinero. Ahora sí, ahora pues si no haces un buen dinero jugando fútbol, pues eres malo. Pero la cultura del dinero solo vino a verse después de los 80 realmente, donde la gente jugaba por dinero. Antes no se jugaba por dinero, antes se jugaba por orgullo. El orgullo de uno estaba en jugar de un equipo profesional, y si de la ciudad o de la tierra donde era uno, con mucha más razón. ¿Qué ganó usted en el fútbol profesional colombiano? Bueno, experiencia, vivencias. Y ciudades y cultura. No había más nada que ganar. Bueno, hablemos de esos jugadores, compañeros de equipo,
que le quedaron en la memoria como jugadores sobresalientes y técnicos que también le marcaron en su vida? Bueno, sobre los técnicos que me han marcado en mi vida, pues todos los técnicos me amaron, todos los técnicos fueron bien conmigo. No conozco un técnico que haya sido contrario a mi voluntad ni a nada de eso. Usted me hablaba de López Freite. Sí, López Freite muy buen jugador, muy buen técnico, ¿no? Y Ornazábal. Y el profesor Santo Cristo, y el profesor, ¿cómo es? Perfecto Rodríguez, que Dios lo tenga en su santa gloria, en paz. Y otros técnicos, el profesor Osorio, el profesor de Medellín, y otros técnicos, todos estos técnicos fueron acumulando sabiduría en mi pensamiento porque eran buenos realmente. De esa camada, Justo Palacio, Robapollo, Gustavo Mendoza, en fin, esa cantidad de jugadores que marcaron un mito, una historia en el fútbol colombiano, en el fútbol samario. Sí, porque cuando yo llegué al camerino de Unión Magdalena por primera vez, lo primero que vi fueron 40, 45 jugadores y todos samarios. A mí me extraña ahora por qué el jugador samario no sale, cuando debe de ser lo contrario. Ahora debe haber muchos más jugadores samarios que antes, porque ahora hay muchas más escuelas, hay muchas más facilidades para que el joven progrese, surja. ¿Cómo califica usted al Didi Valderrama? Bueno, como uno de los mejores jugadores que ha habido en Santa Marta. Alfredo Arango. Bueno, el mejor tal vez. ¿El pibe? Buenísimo, 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 buenísimo. Hay conceptos que llegan a la idea de que tenemos el mejor jugador consagrado, que es el pibe, uno de nuestros símbolos, gratos. Pero hay también jugadores que se quedaron ahí y que por alguna u otra razón no adquirieron eso que adquirió el pibe, pero que estuvieron ahí como Alfredo Arango, como el mismo Justo Palacio. Un jugador que le haya dado dolor de cabeza en el fútbol colombiano, un atacante. Bueno, dolor de cabeza no, trabajo, mucho trabajo. Víctor Epanor, por ejemplo, Caldeira, Verón, el Pinino Más, Willington Ortiz, Eladio Vázquez, Ponciano Castro y otros más, la verdad. ¿Recuerda usted en su historial futbolístico algún botinazo que le haya quedado en mente de que tuvo que ir ya en última instancia a recurrir? Bueno, me lo hicieron a mí, ¿no? Aquel jugador peruano, Velázquez, me marcó los taches en el pecho. Porque realmente yo no era que yo era guayero en sí, sino que era fuerte y aprovechaba mi rapidez para coger a los hombres con la bola en los pies. Entonces eso confundía un poco a la gente, pero era técnico. Bueno, ¿qué recuerda usted de esos clásicos en el Eduardo Santos y en el Romelio Martínez, los enfrentamientos entre el Unión y el Junior? Hombre, que se jugaba para ganar, se jugaba con alma, vida y corazón, y que uno tenía que emplear todos los recursos habidos y por haber. Lo que pasa es que Junior siempre ha traído grandes jugadores, ahora es que se ha quedado un poco, y a nosotros nos costaba ganarle porque había que sacar mucho más de lo que uno tenía para poder ganar, y le ganamos, eran partidos aguerridos. Usted me decía extra micrófono que llevaba algo por dentro, un dolor por dentro, ¿lo puede recordar? Hombre, de la muerte de los dos hijos míos, ese ha sido el dolor más grande que siento por dentro, la muerte de mis dos varones, de mis dos niños, más que la pérdida de cualquier cosa extra. ¿Qué le faltó en el fútbol a Gustavo del Risco? Bueno, el reconocimiento de la gente para cualquier selección Colombia que estaba dada, pero que no se dio. ¿Qué significa el jugador samario? ¿Cómo lo califica usted al jugador samario? Bueno, como uno de los más grandes jugadores que existe en este país. La verdad que sí. Ahora, no solo samario, el costeño en sí, ahí tiene el profesor. El profesor ha enfocado su selección en base al jugador costeño, cosa que
Los antioqueños nos tenían por debajo. ¿Qué piensa usted de la afición samaria? Que es una gran afición, que es una gran afición y que sabe de este deporte, sabe porque aquí nació el fútbol. ¿Qué le gustaría en estos momentos hacer, compartir en cualquier ejercicio? Que me tengan en cuenta, que tengo sabiduría para dirigir cualquier equipo de fútbol de cualquier rango posible. ¿Qué le pide usted a Dios todos los días? Oiga, salud, salud, salud. Cuando sale por la calle, ¿qué siente de la gente? Admiración, respeto. Orgullo, orgullo de todo lo que dice en la cancha, orgullo, siento un gran orgullo, la verdad. Un mensaje para todos los niños, para toda esa gente que está creciendo en el fútbol. Hombre, que estudien, que les estudie lo más grande que hay y mantengan ese estudio bajo un aspecto, el deporte. Practiquen lo que más deseen y lo que más les guste. No solo el fútbol es un deporte, hay muchos más. El deporte nos causa, el fútbol nos causa una gran influencia. Pues juguemos fútbol, pero juguémoslo bien. El tema de la droga es bastante delicado. ¿Qué le puede usted decir a los niños, a toda esa gente que está creciendo y a los actuales jugadores de fútbol también, a todos los deportistas? Si tenemos mucho tiempo de ocio, pensamos en otras cosas, pero si no tenemos ese ocio y tenemos cosas que manejar y que aportar, eso de drogas se va a un lado. Gustavo, ¿qué le faltó por decirme en esta entrevista? No, que gracias, gracias. Muchas gracias.